Bueno, vamos a ver qué cuestiones tengo que señalarles, que observarles, que recomendarles, luego de haber revisado todas las propuestas de evaluación sumativa que ustedes entregaron para completar el diseño de la unidad didáctica. Antes que nada y antes de ponernos a ver cada una de las cuestiones que quiero recomendarles, voy a hacer una aclaración preliminar. A ver, ustedes tenían que armar el sistema de evaluación sumativo exclusivamente de la unidad didáctica. Si bien las cápsulas digitales les explicaban cómo se armaba para todo un programa o para toda una planificación el sistema de evaluación, ustedes tenían que adaptar esa información para diseñar el sistema de evaluación o la forma en que iban a evaluar sumativamente la unidad didáctica que están planificando. Por lo tanto, de todo lo que ustedes vieron en la cápsula digital, solamente tenían que seleccionar lo que correspondía para explicar esta unidad didáctica que están armando, cómo la iban a evaluar sumativamente. Y entonces había varias maneras de hacerlo, pero voy a puntualizar en dos. A ver, generalmente en una única unidad didáctica, por lo corta, porque es poco tiempo, porque son pocos contenidos, generalmente se evalúa mucho en función formativa, tal vez en función diagnóstica, y se propone una única instancia de evaluación, que a veces ni siquiera es para esa unidad en particular, sino que juntamos una, dos o tres unidades y evaluamos todos juntos. Entonces, la verdad es que generalmente es una la instancia de evaluación, pero supongamos que pueden ser más, que pueden ser una o dos, que se van a implementar durante el transcurso de la unidad didáctica. Si es una, esa instancia de evaluación puede estar al finalizar el desarrollo de la unidad didáctica, es decir, termino los contenidos de la unidad didáctica, le doy a los alumnos un tiempo para prepararse e implemento la instancia de evaluación. O espero 2 o 3 unidades más y luego de desarrollar esas unidades implemento una única instancia de evaluación sumativa para todas las anteriores. Eso no significa que yo no haya evaluado antes. Evalué desde la función formativa y diagnóstica. Pero sumativamente evalúo o al finalizar la unidad didáctica o un par de unidades didácticas después juntándolas. Si llego a implementar alguna otra instancia de evaluación durante el desarrollo de la unidad, es decir, a lo mejor la unidad me lleva 8 semanas de desarrollo, a lo mejor lo hago en la tercera o en la cuarta. Se puede hacer, ningún problema, pero hay que tener en cuenta que si yo tengo una unidad didáctica de 2 o 3 semanas, no puedo implementar más de una instancia de evaluación sumativa, porque el tiempo que lleva la instancia de evaluación sumativa me come el tiempo de la unidad didáctica, porque para una evaluación sumativa yo tengo que dejar pasar una semana para que los alumnos se preparen, implementarla, corregirla y si hay que recuperarla, dar un recuperatorio. Todo eso, si yo lo hago más de una vez por unidad didáctica, y me lleva un montón de tiempo que no tengo. Preferentemente, una instancia al finalizar la unidad didáctica, o aún más preferentemente, si las unidades didácticas son cortas, 2 o 3 unidades juntas, las junto y ahí implemento la instancia de evaluación sumativa. Entonces, ¿qué pongo en el plan? Y pongo que la unidad didáctica será evaluada sumativamente, supóngase que es la unidad 3, luego del desarrollo de la unidad 5, 4, lo que sea. ¿Qué más tengo que explicar yo ahí? Si yo voy a tener una o dos notas en esta unidad didáctica, tengo que explicar cómo se integra esa nota que van a sacar los alumnos en esa evaluación, en esa instancia de evaluación, en la nota de acreditación.
Y si es una unidad didáctica, yo no puedo decir que la nota de esa unidad didáctica va a ser la nota del trimestre o la del semestre o la del cuatrimestre. Porque y entonces con las otras unidades didácticas, ¿qué hago? ¿No impactan en la nota de acreditación? Entonces, no, lo que yo tengo que explicar es cómo esta nota de esta unidad se va a integrar a otras notas de las otras unidades y con todo eso voy a conformar la nota de acreditación. Si ocurre esta otra opción en donde yo voy a armar una instancia de evaluación para 2 o 3 unidades juntas, lo que yo tengo que explicar es que los contenidos de esta unidad se van a implementar, se van a evaluar, perdón, en alguna instancia de evaluación que voy a plantear más adelante. Entonces, para sintetizar, yo tengo que especificar el modo en que la calificación que va a recibir el alumno en la instancia de evaluación de esta unidad va a integrar otra nota que va a ser la de acreditación. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que si la instancia de evaluación de esta unidad es requisito de aprobación, es decir, el alumno la tiene que aprobar para acreditar, si no la aprueba va a tener un recuperatorio que hacer. Que si es la única calificación, ¿qué va a ocurrir con las otras unidades del programa? Se va a combinar de alguna manera, se van a tener en cuenta, se va a promediar con otras calificaciones, va a ser un porcentaje de la nota de acreditación, es decir, yo no puedo poner, como en el ejemplo que está aquí abajo, las calificaciones de esta instancia se integrarán. Ese se integrarán no me dice nada. ¿Qué es? La única nota, porque supongamos que yo unifiqué, el trimestre tenía 3 unidades. Unifiqué las 3 unidades y tomé una única instancia de evaluación y esa va a ser la nota trimestral, ok. Pero si no fue así, me saltó una alarma. Si no fue así, ¿cómo voy a hacer? Voy a promediar, esta nota de esta instancia va a ser el 25% de la evaluación de la nota trimestral. Bien, no puedo poner integrar, tengo que explicar, ¿sí? Esta nota, cómo va a combinarse, porcentaje, promedio, como sea, con las otras notas de este trayecto, trimestre, semestre, cuatrimestre, año, para poder colocar una única nota de acreditación. Vamos a ver el tema de la cantidad de instancias. A ver, primero, recordemos que tenemos instancias formales puntuales, es decir, un examen, una prueba, trabajo práctico, etc. Y allí yo tengo que describir el instrumento de evaluación, porque lo que voy a evaluar ahí es la producción del alumno. No que entregue, que presente, que, no sé, que cumpla. Cuando yo voy a evaluar el desempeño del alumno en una instancia, la producción del alumno, yo tengo que describir el instrumento. Y se trata entonces de una instancia formal puntual. Ahora, si lo que yo voy a tener en cuenta para la nota de acreditación es un registro sistemático de evidencia, yo lo que tengo que informar es cuál es la pauta que el alumno va a cumplir. Cada cuánto tiempo la tiene que cumplir o cada cuánto yo voy a observar esa evidencia de cumplimiento. Pero se planifican y se comunican de distintas maneras. No las podemos confundir. Así yo tengo que darme cuenta al leer si se trata de una instancia puntual en donde yo lo que me interesa es ver lo que el alumno hizo en relación con los contenidos que le enseñé, si los aprendió, cuál fue la producción, y le voy a asignar una tarea, y voy a corregir el contenido de esa tarea y las respuestas de esa tarea,
o si solamente estoy pretendiendo que entregue, porque entonces va a ser un elemento de evidencia del registro sistemático. No voy a mirar la producción del alumno, sino solamente voy a pretender que la entregue. Ojo, porque ahí hubo bastantes confusiones. Por ejemplo, fíjense, para evaluar esta unidad serán implementadas 3 instancias formales de evaluación, 2 correspondientes al control, realizada y una prueba al finalizar la 4ª clase. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué serían? 3 instancias formales, 2 correspondientes al control. ¿Qué sería eso? Que van a controlar 2 veces la carpeta, que van a entregar 2 veces. ¿Qué significa? ¿Controlar qué cosas? Ahí falta la pauta que yo voy a controlar. Lo que el alumno tiene que hacer para que yo registre que algo fue realizado. Y en la segunda, fíjense, el control de las tareas se llevará a cabo mediante la resolución de la primera actividad y luego se explica el instrumento de evaluación. Entonces no queda claro si es un registro sistemático de evidencia en donde solamente se mira tarea entregada o no entregada y ahí no explico más nada, o si es una instancia formal de evaluación puntual en donde el alumno va a entregar algo y yo lo voy a revisar, lo voy a corregir y le voy a poner una nota a eso. No queda claro, están mezcladas. Si es registro sistemático, solamente digo qué voy a controlar, cada cuánto lo voy a controlar y cómo lo voy a registrar. Punto. No explico más nada. Todo lo otro es para las instancias puntuales de evaluación formal, en donde yo miro el contenido de lo que hace el alumno, no la actitud de haberlo entregado. Algunas otras observaciones respecto a cómo informo la cantidad de instancias. Cada instancia debe estar claramente explicitada por separado. Fíjense en el ejemplo. Dice, se realizará una sola instancia sumativa. Dice una sola, al finalizar el dictado de la unidad. Será con entrega final de la carpeta. Y abajo dice, se entregarán los planos producidos y trabajos de investigación. Entonces, ¿cuántas instancias hay? Ahí parecería que son varias, cuando arriba dice una sola instancia sumativa. Entonces, tengo que utilizar números, tantas instancias, y después cada una de esas instancias describirla por separado, indicando instrumento, modalidad de implementación y todo lo que les pedía la consigna. Supongamos que una instancia de evaluación lleva un recorrido que lo voy a evaluar formativamente y que lo sumativo lo voy a aplicar en la entrega final. Bueno, tiene que quedar claro también, porque la función sumativa solamente se van a aplicar en la entrega final. Entonces yo puedo decir entrega final de una actividad que se viene realizando durante el semestre. Pero lo que voy a usar en función sumativa, a lo que voy a aplicar la función sumativa, es a la entrega final, a la versión final. No le puedo aplicar la función sumativa a las entregas parciales, al proceso que va haciendo el alumno, porque ahí hay proceso y no hay resultados. Entonces, para tener en cuenta, por la cantidad de instancias que ustedes van a elegir, ojo con la cantidad, porque si ustedes eligen, como en el ejemplo de ahí, 3 instancias formales de evaluación, la unidad didáctica tiene que llevar como 12 o 13 semanas, 12, 15, ¿sí? Si lleva 3 o 4 semanas, ¿cuándo se preparan los alumnos? ¿Cuándo les doy la posibilidad de prepararlos? ¿Cuándo corrijo? ¿Cuándo devuelvo? ¿Cuándo recuperan? No hay tiempo. Entonces, menos es más. Y ojo, porque siempre entre el momento en que compartí los últimos contenidos que voy a evaluar y el momento de la instancia de evaluación, tiene que haber una semana como mínimo. Si ustedes les piden a los alumnos que después de devolver una cápsula digital o luego de una exposición realicen una actividad en función sumativa,
dónde utilizamos la función formativa, dónde el alumno pudo consultar, dónde el alumno pudo poner a prueba su aprendizaje. No, ¿sí? No podemos pasar así, como de repente, de la explicación de un tema a su evaluación en función sumativa. Vamos a ver la descripción del instrumento que tenemos que tener en cuenta. Primero, el nombre del instrumento es una estrategia no expositiva que tiene que quedar clara. Porque, por ejemplo, dice ahí, en el tercer trabajo práctico deberán identificar situaciones, momentos de discriminación que se presenten en sus vidas cotidianas, como así también reconocer los límites éticos de la libertad. Bueno, ok, los alumnos tienen que hacer todo eso. Pero vos, ¿qué les vas a asignar? ¿Qué tarea le vas a asignar para que hagan todo eso? Y entonces tenés que hablar de una estrategia no expositiva. Análisis de casos, resolución de casos, problemas, cuestionario, bueno, algo. Pero para que los alumnos puedan hacer todo eso, vos les tenés que asignar una actividad, una tarea. Y lo que hay que poner no es lo que los alumnos van a hacer, porque a eso se lo voy a indicar con la consigna. Lo que tengo que poner es el tipo de actividad que van a resolver, el tipo de instrumento. Y también el tipo de instrumento tiene que tener el valor didáctico necesario. Es igual que en función formativa. Es decir, no es que el alto valor didáctico lo exijo para la función formativa y después en función sumativa le pido que repitan de memoria. No, también aquí en función sumativa el alumno tiene que poder resolver consultando material, aplicando, utilizando, igual que en función formativa. No hay diferencia aquí. Vamos a ver esto de cómo impacta la nota de calificación. La nota de acreditación, perdón. Tengamos en cuenta, recordemos, nota de acreditación es la nota que comunico a las autoridades administrativas. Lo que pongo en la libreta, lo que pongo en un acta, lo que lleno en el sistema de alumnado. Eso es la nota de acreditación. Pero esa nota de acreditación es una única y se utiliza al cerrar todo un periodo. Por ejemplo, la calificación del trimestre en secundaria o la nota de regularidad en la universidad. Entonces, esa nota de acreditación no puede ser la misma de la unidad didáctica, por lo que les decía antes, porque hay muchas otras unidades didácticas que tienen que ser evaluadas sumativamente para conformar esa nota del trimestre, nota del cuatrimestre. Entonces, a lo mejor, esta nota de esta unidad didáctica va a ser el 30%, porque el otro 70% lo van a constituir otras instancias. Por eso es que hay que explicar cómo se va a construir esta calificación pensando en que esta, la de la unidad didáctica, no es la única. Como les decía al principio, ustedes a lo mejor pusieron información que tiene que ver con toda la materia, con todo el programa, y en el plan de unidad didáctica solamente ponemos el impacto de la calificación que tiene que ver con los contenidos de esta unidad didáctica. Entonces, si explicamos que cada trayecto, por ejemplo el trimestre, contará con una nota de un trabajo final y un examen, y se tomarán las calificaciones, ok, pero de todo eso, la unidad didáctica, ¿cuál es de todas esas notas? ¿A cuál le corresponde de todas esas notas los contenidos de la unidad didáctica? Eso hay que explicitarlo en el plan de unidad didáctica, porque lo anterior, esto, lo que pusieron los compañeros, esto se pone en el programa, en la planificación anual, pero no en la unidad didáctica. Instancias de acompañamiento. A ver, quiero distinguir acá lo siguiente. Las instancias de acompañamiento son todas las acciones que el docente pone a disposición del alumno para que el alumno consulte, se saque dudas, le muestre la producción.
garantizan la interacción docente-alumno fuera de la clase sincrónica, fuera del horario de clases. Por lo tanto, el acompañamiento no puede estar dentro de la hora de clase, porque dentro de la hora de clases, yo ya sé, hay interacción de por sí, porque estamos sincrónicamente. El desafío, lo que importa, lo que interesa, es qué instancias de acompañamiento y de seguimiento van a realizar fuera del trabajo de clases. Algunas precisiones terminológicas. A ver, cuando ustedes nombran el tipo de instancia formal sumativa, tienen que estar hablando de trabajo práctico, examen, prueba, entrega de informe, coloquio. No la confundan con el instrumento ni con la modalidad de implementación. Eso es el tipo de instancia formal sumativa. O sea, el tipo de instancia, cuando estás explicando la función sumativa, es eso. Y tengan en cuenta cómo se habla en cada uno de los niveles del sistema educativo. Por ejemplo, en la secundaria no se habla de examen, se habla de prueba, de trabajo práctico, y en la universidad no se habla de prueba. Entonces, utilicemos el vocabulario que corresponde al nivel educativo. Cuando hablamos de explicitar el tipo de instrumento, estamos hablando de la estrategia didáctica no expositiva que va a enmarcar la tarea que le voy a asignar al alumno. ¿Qué tipo de consigna le voy a asignar? Entonces, ¿qué podemos decir? Análisis de casos, resolución de problemas, todo lo que haya por ahí. Y por supuesto, la modalidad de implementación, esto lo tienen claro, es explicar cuáles de estas opciones son las válidas. Siempre, siempre, para garantizar el valor didáctico adecuado de la actividad, tenemos que pensar que la actividad debe poder resolverse con material, nunca sin él. Porque si yo le prohíbo al alumno el uso del material o la consulta del material, es porque en la actividad le estoy preguntando cosas que están en el material y que el alumno debe recordar y reproducir. Entonces, opciones, escrito, oral, grupal, individual, sincrónico, asincrónico, no hay problema. Con material, obligatoriamente. Una apreciación, esto es más de índole particular, es decir, no todo el mundo está de acuerdo con lo que yo voy a decir, pero la implementación grupal de las instancias formales de evaluación no siempre son recomendadas. Ustedes han visto las cápsulas digitales en donde desaconsejo, por lo menos, que en todo momento estemos evaluando grupalmente y no haya alguna instancia individual en donde el alumno pueda mostrar su producción individual y los resultados de aprendizajes individuales. La admitimos, pero tengan en cuenta esa consideración. Tipo de calificación. A ver. Excelente, muy bueno, bueno, aprobado, no aprobado. Son calificaciones también, conceptuales, pero son calificaciones. Nota y calificación numérica son sinónimos. Podemos hablar de nota o de calificación numérica y es lo mismo. Pero no olvidemos que todo lo otro también son calificaciones conceptuales. Y por supuesto, cuando yo utilizo calificaciones conceptuales, tengo que ver que si la nota de acreditación es numérica, si yo tengo que regularizar a los alumnos o poner en la libreta una nota numérica, y estoy siempre utilizando calificaciones conceptuales, tendré que convertirla. Tendré que ver cómo hago el equivalente. Y también, si yo voy a utilizar para algunas instancias una nota conceptual y para otra instancia una calificación numérica, cuando las tenga que promediar o encontrar el porcentaje, cuando tenga que unir esas calificaciones, también tendré que recurrir al equivalente. Y en tales casos, tengo que tener muy claro, y el alumno tiene que tener muy claro cuáles son esas equivalencias. Bien, hasta aquí llegamos. Como siempre, cualquier duda me consultan.